pero usted vino tarde. Tarde. Como la metáfora. De veras, va, Jimenito, que quemate ni esa cosa de Joe Green. ¿Cuál? Pongo el cigarro en la boca. Es una metáfora. Y todas las chavitas de Kunori se derretían con el pisado de la contada y no sabían de dónde era. Y era esa mierda del libro más conocido y famoso en ese momento. Lo tenían como un rockstar ahí el pisado. ¿Te acordás, Memito? De hecho, sí. Después yo andaba chicando ahí con el cigarro. Memito, ¿sabes por qué no le decía Memito? ¿Cómo te decía Meme? Yo no te decía Memito. Memito ¿Cómo le me decía. decía? Tenía vos? tanto cariño en ese tiempo como ahora. Ya viste, No me yo sí- acuerdo. Nunca me Yo has siempre tenido te- cariño. Yo siempre te he tenido cariño y te digo Jimenito. No, eso fue después de la U. ¿Vos No, cómo, el Jimenito cómo le fue la U. decía? ¿Cómo le hablábamos a Meme? Yo siempre le dije Memito. No, bueno, yo no le ¿Verdad decía que sí, Memito? Sí, yo siempre empecé a decirle Memito. Puta, se me olvidó, mano. Pero sí recuerdo que era como que... Jimenito no Luis. fue con nosotros a Santa Rosa, ¿va? No, ¿qué iba a ir ese No, pisado? mano, a mí no me gustaban esas mierdas mainstream así. Oye, es que es cierto que era mainstream en ese entonces ir Me ahí. gustaba ir así como a la zona 1. Es cierto que el pisado se iba a Guata solo por ver una película, tenía pistas el pisado, man. Vos, ya Iba a ahora. tomar fotos allá a las vías del tren de Es los que el arte Sonora. va primero, decía yo. No, pero eso es cierto, se iba a Guate por una El película. arte va primero. Así nos toca a los visados que hemos tenido la maldición de... Uy, ya El se está momento grabando. de mi familia. Quiero decir, la bendición, sobre todo. ¿De qué? de existir, de la vida, más que todo. Sí, mon, el cirineo ese. Bueno, pues, listo. Solo vamos en Mierda, te vas a 3, quedar. 3, 2, 1. Tiempo. Puta, me dieron ganas de ir al baño ahorita. Me vale verga, yo ya voy a correr. Por cierto, inicia Pablo, sigue Meme y termina Gerson las primeras intervenciones. Vale. No, Solo ahora, vamos en 3. ahora quiero ser el último. Traen escrito su rol, va, y se acuerdan. Yo no traje escrito nada, por eso quiero ser el último. No, ni mierda. Ok. No, voy a ser el último. No, yo soy el último. No, el último es Gerson. Solo vamos en 3, no le 3, digas 3, así. 2. 3 horas después. No, 3, 2, 1, ya. Pues. Estoy esperando los 5 segundos, ahorita tengo que volverlos a restablecer otra vez. Bueno, pues, listo. Solo vamos en 3, 2, 1. Tiempo. Les recordamos que este es un podcast casero, así que el ladrido de los chuchos, el ruido de los vehículos y otros sonidos de fondo son totalmente ajenos y reales. Agradecemos su comprensión. Partamos de una pregunta muy importante para el podcast de hoy. ¿Hay literatura en las series de televisión? Y la respuesta es un rotundo sí. Sí hay, y hay mucha literatura en las series que se hacen hoy en día. Recuerdo que hace un tiempo hablamos con unos amigos que cuando terminamos una buena serie nos quedaba una sensación bastante similar a la que nos quedaba cuando terminamos un buen libro. Al principio no sabíamos si esto tenía sentido o en realidad no tenía mucha coherencia, pero lo cierto es que la tiene y es bastante. Hay muchas series que tienen una estructura literaria bastante fuerte y que llegan a dejar esa sensación de haber leído un excelente libro. Ahora, si nos fijamos detenidamente en cómo está el panorama actual de las series, se escucha mucho decir que vivimos en la edad de oro de las series, pues esto en realidad no fue un gran descubrimiento, porque este mundo está lleno de grandes creadores, de grandes escritores que están haciendo series, que han elegido ese formato como uno de sus favoritos para contar historias en la actualidad. No recuerdo muy bien dónde, pero hace un tiempo leí que en las películas los escritores son un empleado más, pero en las series recae sobre sus hombros la responsabilidad de que la historia pueda sostenerse por más tiempo para mantener enganchada a toda la audiencia. O sea, el escritor en la serie pasa a estar en el foco principal. Para serles honesto, yo no me había percatado bien de esto, pero es muy cierto, y de hecho aquí va un ejemplo con el que la mayoría podría sentirse familiarizado, que es Game of Thrones.
sea, ¿quién es la máxima superestrella de Game of Thrones? O sea, no es Kit Harington, que actúa como Jon Snow, no es Emilia Clarke, que actúa como Daenerys. El rockstar de Game of Thrones es George R.R. Martin, ¿no? El escritor de las novelas. Y durante todo el tiempo en el que la serie se desarrolló como el fenómeno mundial que llegó a ser, todos estuvimos de acuerdo en que era por su genio creador, digamos, que se mantenía y se desarrolló ese éxito. Y una vez que la serie se adelantó en la historia de los libros que hay actualmente escritos y todo quedó en manos de los creadores de la serie, pues todo el mundo confirmamos con tristeza y mucha cólera que efectivamente George era quien la había hecho grande. Pues ya sabemos que la historia sin él terminó siendo una porquería espantosa, ¿no? Y así como muchas series nos intriga qué van a hacer los escritores cada nueva temporada, cada nuevo capítulo con nuestros personajes favoritos. Y si comparar libros con series todavía pareciera muy osado, ojo a esto que voy a leer. Dice alguien, ¿no? Desde que la serie televisiva The Wire se transmitió, he leído tantos elogios sobre ella que no exagero si digo que he vivido varios años esperando robar un tiempo al tiempo para poder verla. Lo he hecho por fin y he gozado con los episodios de las 5 temporadas como si estuviera leyendo una de las grandes novelas de Dickens o de Dumas. Y esto lo dijo en una columna que escribió para El País Mario Vargas Llosa, ¿no? El escritor peruano que, pues, quienes lo conocemos, sabemos que él, quienes somos íntimos con Marito, sabemos que él es un escritor pues bastante conservador con el lenguaje y sus posturas literarias, y aún así pues reconoce que en las series hay literatura. Entonces, bienvenidos a Sin Pasaje. Hoy hablaremos sobre las series como nueva literatura. Buenas noches, muchachos. Gerson, Meme, Pablo. ¿Qué tal onda? Buenas noches. ¿Qué onda, jóvenes? ¿Qué onda, Ilustres. Ustedes ilustres, ¿qué piensan? Ilustres, ¿qué piensan de esta Dios, ¿qué piensan de esta comparación series, libros? ¿Están de acuerdo o cuál ha sido su experiencia con las series? Pues yo sí estoy totalmente de acuerdo y creo que ya te lo he comentado en varias ocasiones, que al menos nuestra generación está viviendo la época dorada de las series, ¿no? Porque hay que tener en cuenta la evolución que ha habido también en cuanto antes se buscaba la longevidad de las series, ¿no? Temporadas de 15, que sea 15 temporadas de 24 episodios cada uno, pero ahora estamos viendo que las series han evolucionado en cuanto a estructura, en cuanto a guión, y se han vuelto pues un poco más dramáticas, pero también se han convertido en series de 1 o 2 temporadas, de 6 episodios cada uno, centrándose más en la historia. Y que cuando terminas de ver una serie, lo primero que vos pensás es, pues esto es como que acabara de terminar de leer un cuento o una novela corta. Y porque más allá de que si la historia es real o no, pues la serie te deja pues pensando y cuestionando varias cosas de la cotidianidad principalmente, ¿no? Ya lo mencionaba vos en la introducción de Wire, que no voy a ahondar mucho ahorita, sino que más adelante tal vez abordamos eso. Pero con The Wire te quedas pensando vos lo bien estructurada que está la serie y cómo va abordando cada uno de los problemas en cada temporada. Y ahí decimos, chica, qué genialidad, qué forma de narrar. Pues hay que resaltar que su creador es alguien que ha estado muy, muy inmerso de cerca con el tema de estas historias policíacas. Pero definitivamente yo creo que nuestra generación está viviendo la época dorada de las series, y así como a una generación le tocó vivir la publicación de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, a nuestra generación le tocó ver de manera pues en estreno, digamos, o después Breaking Bad, The Wire a los que les tocó, y eso, no sé cómo lo ven ustedes o qué piensan. Pues bueno, yo respecto a lo de la literatura en las series, pues sí, ¿no? O sea, todo el tiempo, yo en la universidad lo hemos platicado un montón, ¿va? Porque sí. Pero respecto a eso mismo, no sé qué tipo de series meterían ustedes, porque sí creo que
hay series que aplica la comparación entre literatura y series que están en el mismo punto, pero pues hay series también que únicamente son puro entretenimiento más allá de lo que se pudieron haber esforzado en un guión, en una historia, en cuanto a esto, y no dejan de ser buenas series, pues va. Pero sí creo que hay que hacer la diferencia como en la evolución de las series que estábamos acostumbrados a ver a las series que ahora miramos por esta calidad de aspectos técnicos, y que al final de cuentas pues sí se vuelven parte de la vida cotidiana, sí se vuelven parte del conocimiento que uno tiene acerca de cuestiones varias, y que uno las va haciendo parte de uno, y hasta tal punto de tenerlas como tesoros propios, ¿no? Entonces, yo creo que eh, es parte de todos el que en algún punto dijéramos lo que decía Jiménez de, bueno, tal vez no es tan buena idea comparar entre series y literatura porque podemos estar blasfemando, ¿va? Pero llegamos al punto en el que reconocemos que hay producciones muy buenas y que nos identificamos con ellas y que nos atraen y que tienen toda la calidad posible, y que es posible hacer esta comparación, ¿va? Entonces, yo creo que sí hay, y que hay que saber eh, diferenciarla, hay que saber entender hasta dónde llegan los límites de las producciones también, ¿va? Porque tenemos el ejemplo claro con Juego de Tronos, y, y en quién estaba basado al principio y en quién terminó haciéndola, ¿va? Entonces, sí creo que existe como el nivel de... Había un ruido ahí. En quién la terminó haciendo, y por lo tanto entender que hasta cierto punto pues puede ser una buena producción y que se puede perder el objetivo de la misma, ¿no? Ya, primero les haré una pregunta. Bueno, tres en realidad. ¿Qué es la literatura? ¿Qué la define y quién? ¿Y por qué? Porque si nos ponemos puristas vamos a decir no, lo que decía al principio Carlos, que va más por ese sentido de, bueno, hasta dónde están los límites, o cómo entendemos nosotros lo que es literatura y lo que no es lectura. Pero por eso mismo planteo estas tres preguntas, porque si nos ponemos a analizar un poco, a ver un poco de el origen de la literatura, por ejemplo, más allá de cuando las historias empiezan a plasmarse en un trozo de arcilla, por ejemplo, en una hoja de papel, en papiro, en hoja de papel, pues el origen, digamos, de las historias viene de la tradición oral, y entonces las series complementan, digamos, la tradición oral. Las series es como el retomar la tradición oral, que al final alguien nos está contando la historia, ya con el agregado de que ya no solo nos la imaginamos, sino que la estamos viendo, la estamos viviendo, y ahí es donde llega a tener como ese valor en la actualidad, digamos, que viene dado con el tema de los medios, cómo han ido cambiando los medios tecnológicos que han permitido que lleguemos a tener esa calidad de contenido literario en una serie de televisión o en el cine, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, partiendo de esa idea, o sea, es que primero hay que escribir la historia, pues no solo nos inventamos y contamos la historia, sino que pasa por pensar la historia, por dejarla plasmada, y a partir de ahí pues buscar encontrar la forma adecuada de mostrarla en imágenes. Entonces es como
es agregarle algo más al momento de contar una historia, que yo lo veo como esa parte de la tradición oral. Están contando una historia y ya no solo la imaginamos nosotros cuando la escuchamos, sino que vemos el desarrollo de esa historia. O sea, sí estoy de acuerdo con lo que decís, porque es lógico, o sea, tiene todo el sentido del mundo, pero no estoy de acuerdo desde la parte, digamos, en que así de fácil sea comprenderlo. Es decir, por ejemplo, algo bien polémico de los últimos años en el panorama literario, el Nobel de literatura que le dieron a Bob Dylan, ¿va? O sea, si hablamos de creación, de ese sentido, de crear historias y compartirlas, ahí podríamos decir, bueno, es que Bob Dylan hace lo mismo y todo, pero solo que le agrega música y todo. Pero sin embargo, fue una de las polémicas literarias más grandes que han existido en esos circuitos, pues. Pero es por lo mismo, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que vos decías también podría aplicar igual para las películas, pero siempre ha existido esa diferencia entre decir, bueno, preferís la película o preferís el libro, ese tema de las diferencias. Y yo creo que, aunque me gustaba que te fueras a los orígenes, en esa parte concuerdo bastante, porque estaba viendo un video en YouTube de alguien que hacía una comparación de las series con cuando se creó el tema de la publicidad en los periódicos. Uh-huh. Que no me recuerdo cómo se llama el tipo que lo inventó, por así decirlo, que empezó con esta práctica que luego pues adoptaron todos los demás periódicos. Ya lo voy a googlear al rato. Quiero decir, ya me voy a recordar al rato, voy a hacer memoria. Pero esta persona que inventó eso para ganar dinero en los periódicos también fue quien inventó el hecho de que comenzaran a publicarse en periódicos en una partecita de abajo, que no recuerdo el nombre técnico de cómo se llama eso. Si tan solo hubiera alguien que hubiera diagramado periódicos así en su totalidad y me pudiera y se recordara de cómo se llama la partecita de abajo de los diarios impresos, folletón o algo así, creo yo, no me acuerdo. Pero esta persona, de la verdad, no rayaba periódicos en ese tiempo. Esta persona fue la que inventó que en la partecita de abajo de los periódicos hubieran escritores que comenzaran a escribir novelas ahí y lanzaran ahí sí que parte por parte para mantener engasada a la gente que compraba los periódicos, y a la vez pues también se conectaba con la compra de publicidad porque era más seguro que iban a estar llegando y llegando ahí va. O sea, hubo un montón de escritores como Balzac, por ejemplo, y otros sin fin de grandes nombres que por ahí distribuyeron sus obras, ¿no? Muchas de sus obras en pequeñas dosis, ¿no? Que enganchaban a la gente. Y en ese video decían que algo así, que las series han regresado a esa parte y que esto lo dijo muy bien Meme, traigo ese comentario que dijo Mito, que las series pasaron de tener ese papel de mero entretenimiento también, o entretenimiento más fácil, a volverse también un retrato de su tiempo y de la gente que habita actualmente, ¿no? Y que eso las ha ido haciendo que cobren mucho valor, ¿va? Y pues, claro, pues en parte a mí me parecía que tiene mucho sentido, ¿no? Al final es como un registro de la vida humana, y obviamente, o sea, porque el formato tal vez no es el papel, pues, pero por eso decía yo, ¿qué es la literatura? O sea, ¿solo es papel? ¿O cómo la vemos? Y ahí es donde, digamos, el mismo origen de la literatura es la tradición oral, o sea, las historias que nos contaban nuestros abuelos. Y al final de cuentas, si lo vemos, el registro ahí está reflejado en series donde uno ve, por ejemplo, cuestiones políticas, tema de violencia. Recuerdo que no la terminé de ver, por cierto, porque la quitaron de Netflix, pero Downton Abbey, que la serie era
aparte de aderezada con la trama, digamos, el tiempo, cómo reflejaba el tiempo cuando llega la electricidad, ese cambio de siglo en Inglaterra, siglo XIX al siglo XX, pues la tecnología que empezó a introducirse con el tema de la industrialización y la tecnificación de la vida social, y se ve tan reflejado, pero y la dinámica, cómo cambia completamente la dinámica de la vida. Y eso, digamos, bien pudo haber sido un libro, o sea, bien pudo estar leyendo Javi, por ejemplo. Yo creo que por ahí hace un tiempo creo que con vos hablaban sobre eso mismo, pero sobre el aspecto pedagógico que tenía esta serie donde trataban temas de felicidad, que era Mad Men. Sí, sí, sí. Por la, digamos, por la calidad y la rigurosidad histórica que tenían. Ajá, porque en realidad sí retrataba muy bien como el hecho de cómo estaba echado a perder el medio. El medio y las mismas razones por las que estamos echados a perder ahora, pues va. Entonces yo creo que por ahí sí, digamos, en el aspecto pedagógico sí nos ayuda bastante, porque digamos, yo me recuerdo haber visto Orange is the New Black y digamos, el poder retratar el cómo son las cárceles para mujeres en Estados Unidos, o sea, sí era bastante serio el asunto, o sea, sí te mostraban como, bueno, así son, va, así de mierda es esto. Y no sé si era en la última temporada que te decían, bueno, vamos a tocar el tema del ICE, y tocaban las cárceles de mujeres inmigrantes en Estados Unidos. Y era, o sea, sí, como que choqueaba un poco, porque pues te mostraban las cosas claras, ¿va? Entonces sí, como que el aspecto de las series y la literatura ahí vuelven a converger en el hecho de que te sirve como para seguir madurando ideas, para entender realidades, porque en realidad, como digamos, nunca has pasado por eso, nunca has sabido realmente cómo es el asunto, pero ya mostrándotelo, digamos, en libros uno lo imagina y en series pues uno lo ve, ¿va? Sí, es como un atajo, pero pues siempre sirve, ¿va? Y es que hay que tener en cuenta también que pues actualmente todo lo que está pesando o lo que tiene más realce es lo audiovisual. O sea, estamos en una época también donde lo audiovisual es lo que está pegando. Entonces el tema de contar esas historias a través de una serie, bueno, este podcast es sobre series porque así quedó, pero obviamente el cine también lo hizo en su momento y lo sigue haciendo. Pero a lo que voy yo es que el retomar y esas historias e ir más allá, como lo dije yo al inicio, pues la evolución que ha tenido el tema de las series, porque yo recuerdo que en su momento, allá por los años 70, yo todavía, no en esa época, pues, pero cuando yo empecé a ver televisión como en los 90, había una serie que se llamaba The Twilight Zone, en Latinoamérica fue traducida como La Zona del Crepúsculo, que era una serie principalmente sobre cosas de ciencia ficción, y ningún episodio tenía relación con el otro, cada episodio era una historia totalmente diferente. Pero esa fue una serie que marcó aquella época, principalmente por las historias que se contaban, los viajes en el tiempo, alguien que se perdía en el espacio. Y pues en su momento marcó, y se dice, muchos críticos dicen que a partir de esa serie empezaron a surgir muchas películas. O sea, realmente The Twilight Zone fue la madre y la pionera de todas las historias de ciencia ficción en series y en cine. Ya en los 90 yo recuerdo también que vi, para los que les gusta el tema de conspiraciones y eso, la clásica de los Expedientes Secretos X. El agente Fox Mulder y la agente Dan Scully. No, pero entonces ahí vas viendo vos que las series iban siempre por, como lo decía Manuel, ¿no? Entretenimiento. Y eso es lo que yo también digo, la evolución que han tenido, porque ya es como, bueno, está bien, ¿verdad? Las series se entretienen, pero ¿y si vamos más allá? Ahora es cierto, yo no digo que la gente no lea, pues la gente lee, pero ahora el peso que tiene el audiovisual y la forma de contar historias a través de las series, del cine, pues también te da eso para jugar, para estructurar una buena historia, o incluso para retomarte historias ya que como Juego de Tronos, por ejemplo, que es género fantástico, pues,
pero que lo que voy yo, que tomas una historia de un libro y lo llevas a la pantalla de manera audiovisual, que es la forma de contar ahora, una forma más asertiva, digamos. Y mira que uno de los, ya que mencionaste de Twilight Zone, recuerdo que cuando teníamos el club de lectura, leímos It's a Good Life, que es un cuento de Jerome Bixby, que es donde se basa justamente uno de los episodios más icónicos de Twilight Zone, que es del chavito aquel que tiene poderes mentales y que no lo puedes hacer enojar o nada, porque si se imagina algo, si te imagina vos que te morís, pues te morís, o puede imaginarse un montón de cosas y está basado en eso. Entonces ahí existían esos tipos de conexiones y sé, digamos que hay otros capítulos que también están basados en otros cuentos, vamos, pero me parece bien oportuno aquí hacer una breve pausa para aclarar también que yo le decía a Gerson que estaba de acuerdo con lo lógico que sonaba, digamos, el argumento de lo que decía, pero que había un punto donde no estaba de acuerdo, y era en que la literatura no simplemente, cuando hablamos de la literatura, no me dejarán mentir que no estamos hablando simplemente de libros escritos. Es decir, me refiero a cualquier libro escrito. Cuando se habla de la alta literatura, pues si se le quisiera agregar todavía una palabra más, existe una aura ahí a través de hablar de la alta literatura, en donde sabemos muy bien que caben pocos escritores de la historia de la literatura universal y donde pues se ha ido concibiendo la literatura como un arte de narrar las cosas, de crear mundos que se sostienen, ¿no? Que son sólidos. Es una habilidad narrativa, es una construcción de personajes, de escenas. Suele ser un espejo la alta literatura. Entonces, por eso es que, claro, puede haber una serie, por ejemplo, que se base en cualquier libro X, que tal vez el libro, pues ni siquiera podría llegar a ser considerado como alta literatura. Por supuesto que aquí caemos en temas pues bastante subjetivos, ¿va? Siempre ha existido ese dilema, pero no se trata como de ponerse mamones, de decir, no, es que... Está difícil. No está muy difícil, ajá. De ponerse mamones, decir, eso no es literatura, eso no es un libro. No se trata tanto de eso, pero si lo comparáramos con la música, por ejemplo, pues no podríamos decir... bueno, salió una nueva canción de no sé, reggaetón, por ejemplo, ¿va? Y caer en comparaciones diciendo, bueno, esta canción se puede comparar con tal obra de Beethoven, por ejemplo. O sea, ni siquiera tiene sentido compararlo, aunque a mí me guste esa nueva canción de reggaetón, o sea, a mí me puede gustar, pero aún así yo sé que no hay comparación con lo que es esa habilidad musical que requiere de otro tipo de capacidades, hasta intelectuales, ¿no? Entonces, por eso hago la aclaración por el tema de cuando hablamos de literatura, a qué nos referimos como tal. Y justamente, para mí, ya es una opinión muy personal, una de las cosas que hacen que cuando yo termine una serie diga, esto fue como leer un libro, es cuando existe un desarrollo de personajes, o sea, un desarrollo sólido. Eso ya Memito mencionaba Mad Men. A la madre, yo cuando terminé de ver Mad Men, después de las 7 temporadas que tiene, la séptima dividida en 2, recuerdo que, o sea, ya llevaba años viéndola, sí, no todos los años desde que empezó, va, porque ya habían varias temporadas hechas, pero sentí que se había acabado un montón, que yo había estado con esos personajes porque están tan maravillosamente bien construidos, o sea, que de verdad te puedes imaginar que acabas de leer una gran obra. O sea, hay estilo narrativo, hay consistencia, los personajes evolucionan, que para mí es otra característica muy importante.
hay una evolución en los personajes. Cuando vos empezaste la serie y cuando termina, vos puedes decir perfectamente que ese personaje no es el mismo. Si no, pues, ¿qué estuvieron haciendo los escritores tantas temporadas? ¿Va? O sea, no tuvo sentido. ¿Qué es lo que le pasó a series como The Walking Dead, por ejemplo? Los personajes nunca, después de 4 temporadas buenas, dejaron de evolucionar. Y se acabó la serie, ya va por la 10ª temporada, o sea, se acabó para quienes le encontrábamos el gusto y la abandonamos, ¿va? Entonces, pero hay otros, como Breaking Bad, por ejemplo, que vos puedes decir perfectamente cómo inició Walter White y la super evolución que tuvo hacia la 5ª temporada. Entonces, eso para mí, la evolución, consistencia y desarrollo de personajes es literatura. Ahí es donde, digamos, está la clave y cómo el componente visual se vuelve relevante, digamos, porque vos vas viendo, por ejemplo, el envejecimiento, si lo queremos ver de alguna forma, del personaje. No solo la evolución, o sea, es como la madurez que toman los personajes. Por ejemplo, con Mad Men, hay un par de personajes ahí que al finalizar o sea, la madurez que alcanzaron como individuos, no solo como personas, como personajes, sino como individuo, es que es un reflejo de la sociedad o de las personas, como en el tiempo las experiencias de vida y los golpes que te da la vida o las cosas buenas que te pasan en la vida terminan formándote carácter, terminan formando ideas y perspectivas que terminan haciendo a la persona lo que es. Y cuando lo ves reflejado, cuando ves al personaje, o sea, no te lo imaginas, lo estás viendo. Entonces ahí es donde, digamos, se vuelve como uno dice, bueno, es que esto es un libro, al final de cuentas. Y ahorita cuando mencionaba Pablo lo de los Expedientes Secretos X, que es mi serie favorita. ¿En serio? ¿Cómo? ¿En serio? ¿Es tu serie favorita? Los Expedientes Secretos. ¿Ah, sí? Sí. A mí me gusta bastante también, es bueno. A mí me encanta Dan Scully, Sí. Fox Mulder. Yo quería ser investigador por ellos. Sí. Qué bueno, sí. ¿Y el fumador? No, es así, no. El tipo que siempre estaba fumando en la serie, que era no recuerdo. Pertenecía a una agencia más alta que el FBI y que siempre se encargaba. El que siempre lo lleva. No, fíjate que de él sí no recuerdo. Ajá, pero... sí, o sea, siempre se encargaba de de truncarle las investigaciones, ¿verdad? Que no llegaran más allá, que no encontraran la verdad. Eso era. Nunca se supo el nombre, siempre toda la mara le decía el fumador. No lo recuerdo. Lo que sí recuerdo es un capítulo que a eso es a lo que voy con el tema de la literatura, porque no se me olvide ese capítulo. Es icónico y solo eso ocurrió en todo el capítulo. Era un bucle donde Fox Mulder estaba... Lunes se llama ese episodio, qué bueno, sí. Sí, despierta. De mis episodios favoritos también, sí. Sí, a mí no se me olvida, mira. O sea, y podré olvidar un montón de cosas, no recordar un montón de cosas, pero ese episodio me impactó tanto porque, o sea, si lo comparas, por ejemplo, con realismo mágico, por decir algo, o por mencionar una idea de una estructura literaria, lo que le ocurre al tipo, o sea, despierta y va al trabajo, pero luego está durmiendo y vuelve a despertar porque es el sueño dentro de un sueño, dentro de otro sueño, y el capítulo entero es eso, nada más. Y a mí me quedó grabada en la mente esa escena del tipo despertó eternamente. Y ahí es donde uno entra a considerar, digamos, o sea, en televisión ver eso era inimaginable. O creo que esa gente se estaba rifando por mostrar verdadero contenido visualmente. Y ahí es donde uno cae y empieza a decir, bueno, pues es que eso, ¿cómo no va a ser literatura eso? Pues si al final también te está recreando mundos o te está recreando historias que incluso hasta uno dice, bueno, si yo sueño, de repente a veces uno tiene esos sueños
o el déjà vu, por ejemplo, que de repente uno vive episodios más allá del tema médico que puede resultarse considerando, pero no se me olvida, por ejemplo, ese capítulo que yo lo recuerdo, pero así nítidamente lo que pasó ese... Y estamos hablando de esta serie es viejísima, pues. De los Pero- 90, sí. Pero ahí es donde se le achaca a veces, bueno, la Mara que no está de acuerdo, digamos, aunque la comparación no suele ser series, sino películas, libros, la mayoría de Ajá. veces, pero ahí es donde muchos dicen, lo que sucede es que pues, las películas te dan digerido, o lo audiovisual te da digerido, lo que Ajá. ya no debes imaginar, ¿verdad? Entonces, por eso es que dicen algunos, por eso no puede haber un punto de comparación entre una cosa y otra, porque Cabal. no es lo mismo que lo leas y te lo imagines, a que ya te lo den digerido. Cabal. Sin embargo, o sea, yo entiendo ese punto, el que estoy comentando, no lo estoy diciendo porque yo, o sea, sí lo entiendo y lo comparto en muchas formas, por eso es que hay películas, hay libros que son inadaptables al Cabal. cine y que cuando alguien los ha adaptado, pues ha hecho casi que el 99% de cambios porque la esencia no se podía adaptar del libro, era casi que diseñado para la imaginación. Pero ahí es donde veo que las series se han encontrado su espacio para esas Para crear. series que tienen valor, Exacto, o porque un alto valor. tienen mayor duración que una película. Ajá, Sí. por el tema de la duración justamente han encontrado su espacio para poder desarrollar más a los personajes y también para ofrecerte otras cosas que te exijan como espectador. Y ahí es donde también viene otra clave, que ya obviamente las traía bien ordenaditas, que las iba a mencionar, ¿va? Surgieron dos hace rato que ya ni me acuerdo. No, pero fijo, desarrollo de personajes, les había dicho evolución, el tema de la consistencia, y también está este asunto del... a la verga, se me volvió a olvidar, igual que la semana pasada. Antes de que tu comentario respecto a lo que decían sobre el crecimiento de personajes, la construcción del personaje, perdón, hay una serie que yo vi y que dejé de ver, pero porque son demasiadas temporadas, son 17 temporadas las que tiene Grey's Anatomy, pero tiene un personaje que es quizá el mejor personaje de la serie para mí, porque el tipo al principio era un perfecto imbécil y dirás cómo va aprendiendo a no serlo. Y en una temporada, bueno, terminan cagándose en el personaje, pero es con esos personajes que uno se identifica, ¿verdad? Y por otra parte mencionaban ustedes la parte como de la imaginación, como el peso de la imaginación que ocupaba la literatura en sí, y las series pues te hacían un atajo, ¿va? Y me suena mucho el hecho de... Permítanme. Me suena mucho el personaje de Sherlock. Porque no sé si a usted, pero a mí en literatura se me hacía como difícil comprender poder verlo en televisión. Y yo cuando vi la serie de Sherlock, o sea, estaba como muy a gusto viendo todo lo que le metían para poder comprender el personaje, y yo quedé contento con la serie, por ejemplo. O series como Supernatural, que Pablo no me dejará mentir, que pues es una serie muy completa, tiene personajes muy buenos y no te deja caer, aunque no es como que sí vas a encontrar una madurez y qué tal, sino que son personajes que tienen una historia y la mezcla que sostienen con ella. Y la mezcla de Supernatural también con el tema de personajes bíblicos a mí se me hace muy genial, adaptándolo a esta era. Y que entra y no decís, eso es imposible. O sea, te lo hacen creer y te lo hacen respecto a lo que decían de las series viejas. Me recordaba yo de la serie esta de Hércules y la de China. Mano, sí. China. La recuerdo. O sea, para mí,
yo creo que son como mi punto de partida de donde comencé yo a tener una imaginación más vasta y el cómo poder fijarte en cómo manejaban la cuestión de tantos personajes, de las aventuras, de esta La cuestión tan mitología. rica esta cuestión tan rica que es la mitología. Y al final de cuentas, pues es un performance de la literatura, ¿va? El poder llevar a cabo la serie, pues es al final un performance, ¿va? Y el comprender que están en un plano de imaginación más que en un plano real, pues es parte de lo que hace que la serie funcione, ¿va? Fíjate que con esto que estábamos hablando, yo me planteaba, bueno, la serie es como la nueva literatura. Pues sí, es como hay series, no vamos a decir todas las series porque luego hay cosas que se hacen y no son parte de, pero digamos, ¿qué ocurrió, por ejemplo, cuando aparece el teatro de Shakespeare en Inglaterra del siglo XVI y que rompió completamente, digamos, con la tradición de cómo veían la literatura o de cómo entendían el teatro mismo en esa época? Y es la pura evolución del medio. Exacto. Y entonces, y ahí había literatura, y hay literatura, es literatura. Y estaba leyendo un artículo del diario El País y mencionaban que las series de televisión es el teatro, pero en televisión. O sea, es como una transformación a través de los medios tecnológicos del teatro. Y pues indudablemente ahí está inmersa la literatura. O sea, imposible que no la haya. Por supuesto que hay cosas buenas y hay cosas no tan buenas, ¿verdad? Pero por eso decía yo que tiene que haber, pero sí tiene que haber algún criterio, o sea, sí, pues, yo a lo que voy es no que, sé decir que es por ejemplo, la Rosa de Guadalupe. No, pero decir como que yo te dijera, bueno, a mí me gusta tal de hecho, lo que por ejemplo Grey's Anatomy es la Rosa de Guadalupe para los que estudian medicina. Las declaraciones del señor Jiménez no son las opiniones son ajenas a este podcast. Es el mujer casos de la vida real de los que estudian medicina. No, es que qué chafa. Todos los comentarios que está haciendo Carlos, la gente no va a querer de Grey's Anatomy. Yo quería empezar a verla, pero con todo lo que dice. Pero ahí, digamos, en lo que dice Carlos sobre el criterio, creo que coincidimos en que series como Friends o como How I Met Your Mother no son series que podríamos considerar literatura. ¿Ustedes creen que sí? Es que mira, es que a eso iba yo con el criterio. Por ejemplo, mira, decía lo de desarrollo de personajes, evolución y todo eso, pero principalmente que tengan una exigencia hacia el espectador. Porque mira, por ejemplo, La Casa de Papel, a mí me gustó muchísimo primeras 2 temporadas. Yo la agarré de corrido y pensé que la 1 y la 2 eran una sola y me la vi casi completa. Pero las primeras 2 temporadas a mí me fascinaron. Pero bueno, yo no podría decir, sí fue como leer un libro, mano. No, o sea, fue entretenimiento del bueno. O sea, me gustó mucho lo que hicieron, el carisma de los personajes, cómo los mezclaron. Y tiene elementos ahí, trampitas, en el buen sentido, trampitas narrativas que enganchan, como el tema de los ladrones con los nombres de ciudades, ese tipo de cosas. Conectan, y obviamente el carisma de cada quien. Entonces, pero después de terminar, es como que ha metido una inyección así de adrenalina. Me gustó muchísimo esas temporadas, me mantuvieron ahí, ¿qué va a pasar? Pero cabal, al final no es que me deje una sensación de acabo de ver una serie que es altísima literatura, no. Pero es que igual pero pasa no con por los eso, libros. no por eso es mal, exacto. Libros, porque, por ejemplo, en el tema de La Casa de Papel, bien podrías decir vos, puchica, como la mara que lee Perry Mason. O sea, Perry Mason es un detective y es...
Y entonces él investiga los crímenes y todo, pero realmente sí, bueno, esto no es como, qué sé yo, leer un libro que me deje pensando porque mezcle existencialismo y abarque el tema de la sociedad. No, Totalmente. pues, No, pero así es. O sea, hay estoy de libros que son acuerdo. puro entretenimiento como los de Perry Mason y igual pasa con las series, pues. No, estoy de acuerdo, pero lo que pasa es que si no, no tendría chiste hablar de si hay literatura o no hay literatura, porque en todo hay, porque cualquier historia, por más pequeñita que sea, por ejemplo, en Mujer Casos de la Vida Real y en La Rosa de Guadalupe, hay literatura, entonces porque existen libros como Escapa por tu vida. Entonces, al final de cuentas, también podríamos decir, terminé un capítulo de La Rosa de Guadalupe, siento que acabo de leer un libro. Sí, ¿cuál libro? Escapa por tu vida. Una mierda. Depende del espectador que lo vea, pues podría pasar. Va, a eso voy, pero yo creo que el debate, sí, totalmente, tenés razón, pero yo creo que el debate, o donde podría haber debate, pues que ha comenzado a darse en algunos lados cuando se habla de si hay literatura en las series, se refiere a esa literatura más exigente, siento yo, porque Claro, al final... claro. Cualquier historia, vos tomas un guión de cualquier historia, es que de verdad no importa. Un capítulo de Friends, por ejemplo, yo adoro Friends, no por su alto contenido de calidad, sino porque adoro mucho los personajes y les tengo mucho cariño. Por eso digo, las razones, ¿va? De algo. No le, Pero a Friends no le da mierda como a Grey's Anatomy. ¿va? no, no, obviamente no. Pero porque lo que me separa es que les tengo un cariño, pero al final, o sea, todos son historias escritas, pero esa literatura para mí es algo que es más exigente que vos, que te pone ahí elementos para que te quedes con ellos y vos también tengas que echarle un poquito cierta pensada. No hablo de que sean difíciles de entender, sino que son más enriquecedores en su trama, por así decirlo. Que son más como un reflejo, decís vos, de la realidad. Así Incluso cruda, tal vez. vayamos a un punto así bien en concreto, porque hay varias cosas subjetivas que así lo van a hacer siempre, pero los diálogos, por ejemplo, ¿no? O sea, Sí, pues. hay series que tienen unos diálogos impecables. Cabal, como que fueran sacados de un libro. Exactamente. Ajá. Y la calidad de sus diálogos ya te llevan a saber, bueno, órale, esto es literatura, o sea, estos diálogos impresionantes, los diálogos que mantiene Rust, por ejemplo, ya ni me acuerdo el nombre del compañero, Ambrosio, en Marty. Con Marty, los diálogos que tiene Rust con Marty en True Detective, o sea, esos diálogos son literatura. Y en 8 capítulos hay muchísima literatura. Y así sucede con otro tipo de series también, man. Y aún uno se termina recordando de esos diálogos que perfectamente sabe uno que los pudo haber leído en un libro, ¿va? Ahorita, por ejemplo, vi una serie que está en Netflix, se las recomiendo, que protagoniza y se le echa a los hombros Sacha Baron Cohen, que se llama El Espía, de un tipo de Israel que lo filtran en Siria, y la serie tiene como 7 capítulos, es una miniserie, pero igual, o sea, es impecable, te mantiene ahí una calidad tan grande. Cuando la terminas de leer, son solo 7 capítulos, pero sentís que has estado un montón de tiempo de ver. Imagínate, ya empecé ahí cuando la terminas de ver, me la vi rapidísimo dentro de una semana estaba viendo 2 y ahí la terminé, pero yo sentí que ese personaje se quedó conmigo, o sea, en realidad como que tiempos de conocerlo, como que llevaba yo un montón de temporadas viendo cómo se desarrollaba y no sé, pero creo que sí hay criterios, ¿no? Al final de cuentas, sobre qué es sí, qué no, pero son subjetivos, digamos. Sí, o sea, es que nuestro caso es dependiendo de la literatura que nos guste, así vamos a elegir las series. Eso también. Porque, por ejemplo, yo recuerdo que tuve una temporada donde andaba buscando series así raras, underground, poco conocidas, y me topé con esta serie que ya les comenté, esta serie que se llama Matryoshka, yo no la había visto. Y pues la serie es bastante cruda, habla principalmente o retrata la historia de la trata de personas en Europa del Este, que es donde se da más el rapto de mujeres jóvenes. Y pues la serie es cruda,
de cómo se presenta, no hay tapujos, pero te deja pensando, y esto se los había comentado usted hace unos días, te deja pensando que los traficantes utilizan los países donde la prostitución es legal para llevar a las mujeres que han raptado. Entonces te deja pensando, pues sí, no te deja pensando grandes cosas filosóficas, pero sí te deja pensando algo que se está tratando ahorita, al menos o que se viene tratando desde hace un par de años, es el tema de legalizar la prostitución. Pero vos miras esta serie y dices, uy chica, si se legaliza la prostitución, digamos, de Centroamérica, en Guatemala, va a haber mucha trata de personas de Honduras, de El Salvador, de Nicaragua, que van a traer mujeres a Guatemala porque aquí sí es legal. Entonces vas viendo vos de que como que la vía no es legalizarla, o al menos así lo veo yo. Pero entonces es una serie que te pone ese problema sobre la mesa. Yo solo vi la primera temporada y me dejó, pero así mal. O sea, si ustedes la ven, esa serie sí le da un vapuleo mental a uno, no por sus diálogos, no porque te toque temas muy profundos y filosóficos, pero la forma en que te muestra el problema, la forma en que te dice, mira, así pasan las cosas aquí en Europa del Este, y la policía es así, los traficantes son así, y ahí donde te deja mal. La segunda temporada ya no la vi, pero me spoileé, y se da en Filipinas. Estos tipos les desarticulan su banda en Rusia, y pues ni modo, tenemos que buscar otro país donde traficar y donde las leyes sean flojas o podamos sobornar. ¿Y qué? Pues vamos a Filipinas y empieza otra vez este problema de la trata de personas, y ya no la quise ver porque sí me dejó mal la primera, pero a eso voy yo, ¿no? Uno busca las cosas que le gustan, y hay series que sí te plantean ciertos problemas sociales. Cabal. Totalmente. Alerta spoiler. Eso era que, antes, pero ya Pablo ya dijo lo de la serie. que hablando, de hecho, hablando de problemas sociales, pues la madre de toda la serie sobre los problemas sociales, The Wire, es justamente, creo que acá, ¿vos no la has visto, Meme? No. ¿No la has visto? No vamos a contar cuando se muere el protagonista, pero hay una... Son bromas, estoy inventando, pa. Son bromas, no se muere el protagonista. O sí. Lo matan. Pero ahí volvemos. O sí se muere. El aspecto pedagógico de las series, ¿no? O sí se muere, solo lo sabrás si la miras. Pero Gerson y Pablo ya la vieron, yo ya la vi. Y lo que tiene The Wire es que, y mira, hablando de estructuras, la serie cada temporada está estructurada en algo social específico. Tal vez ustedes me ayudan a recordar, pero la primera temporada creo que está centrada específicamente en la policía, si no estoy mal. La lucha de la policía con los traficantes, ajá. Con los traficantes, o sea, es una misma serie, ¿va? Obviamente, los personajes se repiten, excepto en la 2, que varía un poco, pero en la segunda temporada está centrada en los puertos, ¿va? En los sindicatos. Los sindicatos, los puertos, ajá, siempre de unos mismos lugares. La tercera, Baltimore. Creo, la tercera, no. No, espérate, hay una que es la política. La tercera, ahí donde... La tercera, empieza lo de las elecciones, el tipo que... Ajá, va, la de las elecciones, tenés razón, ahí sale el Littlefinger. Va, cabal. La cuarta creo que es la del periodismo. No, la cuarta es el sistema educativo, ajá. La cuarta es el sistema educativo. Y la quinta son medios de comunicación. Y la quinta son medios de comunicación. O sea, ahí hay una estructura narrativa del libro. Pero cada temporada son ensayos. O sea, yo sé que de repente si alguien está escuchando esto dirá... Ajá, bueno. Ay, no, qué bueno que me recomiende. Mano, mírate una serie, son como ensayos. A la verga. Pero ¿para qué voy a ver esa serie? Pero aquí hay que tener en cuenta también que David Simon, el escritor y creador de la serie, pues es periodista. Entonces sí, él sí tenía claro lo que quería mostrar y los problemas que quería abordar en la serie. Además que durante mucho tiempo trabajó en el Baltimore Sun, porque es donde se centra la serie, y en el Baltimore Sun cubrió como que esta área principalmente de noticias de roja, ¿verdad? Y policiales. Entonces sí tenía él como que de dónde echar mano, sí entendía este mundo y sí tenía claro lo que, bueno, quiero reflejar esto, porque al final son los problemas de Baltimore que quiere reflejar, pero ni modo, ¿verdad? En nuestros países son iguales, y ahí es donde como que nos sentimos identificados y como que empatizamos con los mismos problemas que se dan en la serie. Pero mira, solo para sí, de acuerdo, pero para
para cerrar el comentario de lo que estaba diciendo con lo de los ensayos, que digamos pudiera no ser tan atractivo para alguien que se la recomendés a alguna persona y le digas, vieras que cada temporada es como un ensayo, ¿ah? De repente suena muy académico el asunto, pero es increíble porque la serie, la primera temporada inicia, pues se toma su tiempo para desarrollarse, pero es que luego va a tirar un montón de hilos por todos lados y no va a dejar de jalar de esos hilos. Exacto. Hasta llegar a las máximas consecuencias. Es increíble cómo podés crear un contenido de tan alto nivel donde humanices tanto a cada personaje, pero lo más increíble es que llega a un punto de la serie, por ejemplo, ya cuando llegas a la quinta temporada, vos conoces a los personajes, sabes sus motivaciones, sabes sus cagadales, sabes también las intenciones que pueden haber detrás de alguna cosa. En algún punto se te terminan cruzando buenos y malos porque hay una línea entre el bien y el mal que se vuelve bastante difusa en varios capítulos y llegó un punto, al menos en mi experiencia personal, donde como que hubiera descubierto el agua azucarada, así como que, puta madre, esto es la vida misma, ¿va? O sea, el Exacto. tipo tomó la vida misma para meterla en una serie. El problema es que si yo hago eso, o sea, si yo fuera creador igual que ellos, así en ese tema de contenidos, de series y todo, y lo hago, me queda algo súper forzado, moralista, con una moraleja espantosa que quiero colar a puro huevo. Y a él, o sea, cuando un contenido te refleja tanto la vida, es porque ese contenido está a una altura superior, o sea, inalcanzable prácticamente. Yo creo que ahí es donde está el valor de The Wire. Imagínate hacer una serie como The Wire en Guatemala, pero con el sistema de salud ahí. ¿A usted no les pasó? De hecho, o Pablo... el Emergencias Médicas de los 90. Había una serie en los 90 que se llamaba Emergencias Médicas. Y imagínate tomar una Emergencias Médicas, pero la sala de emergencias sea el Roosevelt, sea el San Juan de Dios. Yo no sé si a ustedes les pasó, por cierto, pero yo varias veces, especialmente en la temporada, bueno, en la de medios de comunicación a vos, pero en la temporada de política, varias veces pensé, la madre, o sea, esto, yo estoy pensando en Guatemala ahorita, pero en realidad cualquier persona que la mire en cualquier lugar, especialmente países latinoamericanos, siento yo, dirán, son los mismos que problemas, pasa en mi país, ¿va? Sí, totalmente. Creo que refleja mucho, digamos, la realidad que digamos, la serie está como muy centrada en el área más pobre o más descuidada de la sociedad estadounidense, y eso mismo arrastra un montón de problemas, ¿ya? De hecho, la serie sí es muy cruda al mostrar que, bueno, que los problemas están pues con los afroamericanos, y según las estadísticas también muestran que en Estados Unidos la población más vulnerable, donde hay más deserción estudiantil, donde hay más problemas de involucramiento en pandillas, en drogas, en cárceles, pues son los afroamericanos. Entonces la serie te refleja el por qué también se está dando todo esto, ¿no? Exacto. Y mira, con eso de la vida misma, yo le compartía una nota a Gerson de unas curiosidades cuando la estaba viendo, de que así como a mí me pareció en algún punto esto es la vida misma, en las grabaciones de la serie leía que había de las mismas pandillas que llegaban a ver las grabaciones y que luego entre las pandillas se volvió muy famosa la serie y había gente que llegaba ahí a contar sus historias como para que los tomaran en cuenta. De hecho, hay un personaje que no es actor, pero es uno de los sicarios, no recuerdo en qué temporada es, pero ella sí hizo su mismo papel. Después que terminó la grabación de la serie, fue a prisión. Es cierto, no recuerdo el nombre es mujer. No recuerdo el nombre, pero después que terminó de rodar fue a prisión. Yo no sé si ya murió, pero ella sí estaba involucrada en pandillas y todo eso, entonces arrastraba un pasado muy ligado a pandillas y a otro tipo de crímenes. Pero muchos de esos personajes, y eso creo que me lo habías comentado vos, luego yo me puse a investigar y dije, y vi que sí era totalmente cierto, que muchos de esos personajes no eran actores, sino que eran personas de donde se grabó la serie, que era ahí en cercanías de Baltimore. Sí, exactamente. Entonces esa misma gente se relacionaba con la serie y sentía que estaba hablando de ellos, ¿va? Pero bueno, ahí es donde, cambiando de tema, porque
Es como que me mito ahí en un rincón, mano, solo, hablando de De Wire. hecho, fui a comer y acabo de regresar. Qué crack. Disculpame. Es un Pero, crack. En fin, The Wire es, creo yo, cuando pienso en personajes como Omar, por ejemplo, que aparece, en realidad no aparece demasiado en la serie, pero es un personaje consistente que tiene una característica, bueno, varias características que lo conforman, pero que son bien sólidas, ¿no? O sea, la imagen de Omar se te queda como uno de los mejores personajes que tiene la serie. Entonces, creo que por eso es tan memorable. Ahora, no sé si tienen en mente algunas series más recientes, tal vez, no para profundizar, pero sí para mencionar, no sé qué hayan visto que les parezcan que como libros. Yo creo que hay que hacer una mención especial a esta serie Merlí, porque lo platicaba yo creo que con Pablo, que era como un acercamiento, una invitación a meterse a estudiar filosofía, ¿va? O sea, y no estudiarla como un tema académico, sino que profundizar un poquito en el tema. Pero yo creo que es una buena serie. Y un asunto con ustedes, les iba a preguntar, después de lo de la construcción de personajes, ¿qué opinaban de Black Mirror en cuanto a si era literatura también? Totalmente, es como que habláramos de cuentos bueno, tal vez ahí la comparación De por el ciencia tema, ficción. por lo técnico, tal vez no queda muy Sí, bien, ciencia pero ficción. como cuentos de Philip K. Dick, por ejemplo, o del mismo, ¿cómo se llama este señor, hombre? Clásico de la ciencia ficción. Asimov. Asimov, como Isaac Sí. Asimov, ajá, o sea, Historias muy distópicas. para mí lo Exacto. son. Y de Sí. hecho, mira cómo entra. Westworld. O sea, cómo Ah, no. entra. Westworld, totalmente. Pero mira cómo entra en ya series que son de un único capítulo, Exacto. pero son un grupo de capítulos y que al final de cuentas, pues bien, pueden ser como un libro de cuentos, ¿no? Que ya tienen Sí. una temática y una temática pues bastante clara. Y mira, esto no es crítica de series ni nada, pero no me lo quiero dejar guardado en el pecho porque nunca lo he sacado. Pero de Merlí, a mí me gustó muchísimo la primera temporada de Merlí. Creo que la segunda me gustó un poco menos, pero todavía me gustó, especialmente el principio. Pero me parece que la serie, por un gusto personal, se terminó traicionando a sí misma en la tercera temporada, porque desechó varios de los valores que había construido para forzar a puro huevo la trama, digamos, de una calidad que ya traía desde un principio. Yo no sé, pero a mí me quedó esa sensación con Merlí. Vamos, Sí, totalmente. digo, no sé, ¿vos la viste también, Bajerson? Sí, sí. Siento que empezó siendo algo así más de calidad y todo, y de repente me molestó también que Merlí era el personaje ya en algún punto intocable. No sé si recuerdan quienes la hayan visto, pero hay una parte donde llega una nueva directora. Profesora. ¿Es profesora o directora? Es directora, ¿no? Sí. Es directora, lleva una nueva directora y que es una directora así que se va a ver que la pintan como culerísima, que le está haciendo la vida imposible a Merlí, sí. y de repente le complica la vida a Merlí y ¡pum! Deus Ex Machina, ¿eh? O sea, de la nada. Le cae el váter encima. De la nada. Mano, yo no quería dar el spoiler. yo queriendo ahí simular y el Gerson le cae. Ahí le pones Pero lo mataron. No, pero de la nada, un Deus Ex Machina. O sea, se la tronaron porque estaba incomodando al personaje principal y no sé, me quedó ahí. Eso comenzó también incluso con la nueva profesora, antes de que llegara la nueva directora. Sí, pues. Cabal, entonces a mí me empezó a costar un poquito ya creerme como que va Merlín súper cabrón y todo, pero luego Merlí era Dios, era súper cabrón, era guapísimo, o sea, porque a todo el mundo tenía que parecerle guapísimo Merlí, especialmente si eras mujer, ¿va? Era un rompecorazones Merlí. Por eso me cayó mal a mí la serie y solo llegué a ver la primera temporada, creo, y no toleré más.
¿Por qué Pero es que razón? a Pablo le cayó mal Merlí, por ejemplo. Porque se me hizo que lo querían ver como, creo que se tiró a una de las maestras de ahí, ¿no? Ajá, sí. Entonces A la más bonita, a entonces la ahí empecé a más... verlo yo como el personaje que también sacaba provecho de su posición, pues si puedo Ajá. tirarme aquí a la que pueda, pues me Recordaba la un tiro. profesor, Y va. entonces ahí donde yo siempre enaltezco y sé que él es aburrido a Doctor House, porque si ponemos a, no sé, yo sé que Claro. no han visto la serie Doctor House, Memito si ya la vio, él ya sabe Yo sí, por dónde voy. pero sueltos. Bueno, entonces si ustedes ponen a Doctor House está en la cúspide, no más alto, pero él no quiere sacar provecho de su posición. Hasta cierto punto, pues. Es que, bueno. A veces House, sí lo hace, vos. a veces sí, pero en cuanto a temas, digamos, de relaciones que pueda tener Bueno. con mujeres, nunca lo ha hecho. Sí se Con mantiene. Ajá. aquella güira de 17 años que se le insinúa varias veces en el capítulo, La incluso batea. La Sí, batea solo güey. le da risa, porque el tipo no es tonto, pues no es como, ay, sí, me voy aquí y yo sé que la tipa no va a decir nada, no, se mantiene como que, o sea, al personaje le han creado todo un marco del cual pues él no se puede corromper, pues eso hay que tener en cuenta en las series, que a veces es un poco difícil, o uno cuando quiere verlo en la vida real, pues ya en la práctica cambia, porque los personajes son creados dentro de un marco que no se van a corromper de ahí, como por ejemplo Punisher, pues que Punisher solo anda castigando a los malos, y por eso el tipo nunca vuelve en realidad el tipo es un asesino, pues, pero él no mata a personas inocentes porque ya su personaje está diseñado para matar solo a los Hasta ahí malos. llega su línea. Mande, Exactamente. y al final Merlí era como un superhombre, babos, o sea, no, es que no es por nada, pero Merlí era un viejito, mano, yo no es que tenga nada en contra, Viejito bonachón, vos. pero era un viejito bonachón y todo. Me gustó la primera temporada, que cada uno tuviera su título ahí para introducirse. ¿Sabes qué gran valor le hay a la serie? Que yo decía, a la mano, esto está hecho y es atractivo, ojo, no solo está hecho con temas de filosofía, sino que puede llegar a ser atractivo para adolescentes interesados en filosofía, porque este tipo le explica a adolescentes con cosas que les pasan a ellos en su vida y que es la temática de cada capítulo, algo que dijo algún filósofo. Entonces dije, está chingón, y sigue siendo una serie adolescente. Pero ya después cuando empezaron con eso, mano, ya el viejito, pero él lo podía todo ya. Y el personaje no evolucionó, no creció, de hecho. Entonces como que me dio pereza. Pero sentí que se traicionaron a sí mismos, y creo yo que más por una razón comercial más que otra cosa. Hay una serie así, hablando de series, ya que dijeron que series más nuevas, hay una serie que se llama The Voice, no sé si ya la vieron. Sí, mano. Entonces, yo esa serie vi la primera temporada, la segunda todavía no, pero la primera temporada me dejó pensando y claro, ¿verdad? Dije yo, si los superhéroes llegan a existir en esta época, ya no van a ser como Batman, ya no van a ser como Superman que quieren permanecer ocultos y que no sé qué, no, van a ser como The Voice. Van a ser influencers. Ajá, exacto, porque ahí vas a tener a las marcas más famosas que quieren que ellos usen sus prendas, sus zapatos, qué sé yo. Exacto, entonces digo yo, va a haber, exacto, porque en la serie hay toda una agencia que se encarga de manejar a los superhéroes, y es la misma que se encarga de negociar con el gobierno de Estados Unidos para que haya un superhéroe en cada estado. Y obviamente aquí viene el cómo incrementar los crímenes para que ellos digan, bueno, está bien, pónganos un superhéroe, qué sé yo, en Michigan, porque mire, ya los crímenes han aumentado. Pero entonces te hace pensar, ¿verdad? Es cierto, es algo muy distópico, pero sí, definitivamente si los superhéroes existen, van a ser influencers y claramente serían como The Voice. No sé qué piensan ustedes, si ya la vieron. Sí, de hecho yo publicaba por joder a inicios de la pandemia, recuerdo por ahí de estar en Twitter, que yo decía que cuando la Mara se imaginaba a los es que recuérdense que empezaron un montón de donaciones de parte de empresarios, cuando inició el tema de la pandemia, y decían, los empresarios, los superhéroes del país, porque están donando. Y yo me acuerdo que puse la foto de todos los de The Voice y decía, bueno, si son superhéroes como estos, ¿va? Porque definitivamente tienen esa relación. Y yo recuerdo que terminé, después de todos estos años de Marvel, terminé asqueado, no quiero o quería volver a saber nada de películas relacionadas a superhéroes ni nada de eso. O sea,
varias me gustaron, pero me refiero a que ya la temática creo yo que quedó quemadísima hasta por joder, al menos para mí. Y cuando apareció la serie es como que, ¿para qué voy a ver una serie de estas? Y cuando la vi, impresionante, por lo mismo que dice Pablo. O sea, de verdad, y ahí hay un valor literario bien importante. De hecho, es una adaptación de un cómic, ¿va? Si no estoy mal. Pero el valor que tiene para mí es que te agarra una premisa ya súper conocida y te le da la vuelta, ¿va? O sea, acá los superhéroes no son villanos, de hecho. Los superhéroes son los villanos. Y los superhéroes te manipulan a través de la religión, te manipulan a través de la publicidad, te manipulan a través de un montón de cosas. Entonces, como que, ¿quiénes son? ¿Quiénes serían estos en la vida real? O sea, a mí todavía no he visto la segunda temporada porque le aprendí a mi sensei Pablo Ambrosio que a veces era mejor esperar que terminara una temporada para comenzar a verla y no tener que esperar tanto capítulo. Yo recuerdo antes cuando andabas ahí buscando cada semana cómo descargar cada un episodio para verla. Oye, fíjate que ahorita con The Voice lo apliqué, dije, no voy a esperar que termine, y hace un tiempito terminó y ya estoy listo para comenzar a ver la segunda. Eso me pasó con el nuevo Papa, fíjate, estuve esperando, pero aún no he visto la segunda temporada. ¿O ya la viste? No, todavía no. Gerson ya la vio. ¿En serio? No, no la he terminado. No. Ah, la empezó, pero todavía no la, sí, la tengo segunda. pendiente ahí. Sale hasta Manson. Sí. Ah, eso leí por ahí que salía. Yo vi y me spoileé ahí, no pude, y vi echándose la platicada ahí. Ah, mira, por ejemplo, hay ese tipo de series que son así muy series de autor, que es otra cosa que suena mamoncísima, pero así, ay, perdón, yo solo miro series de autor. No, pero hay series de autor así bien específicas que yo siento como que, creo que quien más riesgos toma ahí es HBO, y hay creadores como Sorrentino que como que les cumplieran un su capricho, ¿eh? Es como que jalate a Sorrentino y que haga lo que él quiera. Viene Sorrentino y se hace su serie como de Young Pop, brutal, va, pero es una serie con un nicho de mercado muy chiquito. Muy pequeño, sí. Muy pequeñito. Pero va a quedar como una pieza de obra así, única. Exacto, también con de el culto. tiempo. Sí. Exacto, de Sí. culto. Puchica, sí, fijo. Una serie de culto de Young Pop, sin duda. Y así hay otra serie. Yo recuerdo que tuve mi fase hace algunos años de ponerme a ver la misma fase que vos dijiste, Pablo, de meterte a buscar series no muy conocidas. Entre más underground, mejor, decirlo. Me fui para el Reino Unido a vos y me vi un montón de series británicas bien chingonas. Recuerdo una que se llama Utopia o Utopía. Bueno, por cierto, sobre una vacuna y una enfermedad que me dieron ganas de volver a verla solo por el contexto actual. pero buenísima. Y lo que más recuerdo de Utopía es el amarillo, porque es de las primeras series que veía donde sus colores eran súper fuertes en cada cuadre, así súper cuidadito. Y muchas series así, que son como, no sé, pequeñas obras literarias que tienen un nicho muy pequeño, no van a ser consumidas en masa, pero ahí están y son joyas ocultas, muchas. Es como esos libros que no toda la gente va a leer y que están por ahí. Y ya que hablamos de literatura, también tuve un tiempo donde busqué yo poetas y casi entre más desconocidos mejor también. No tiene sus fases ahí en The Underground. Y sí, me topé con este poeta húngaro que se llamaba Attila József. Pues muy bueno, pero cuesta encontrar poemas de él traducidos al español. No es aquel que dice, ¿y si vamos por unos taquitos? Ya vas a empezar con eso, ya me voy mejor. Perdón, ya no. Poeta más pillo. Pero bueno, una reciente que no sé si ya la vieron ustedes, pero a mí también me parece que hay mucha literatura en esa serie, es la de Gambito de Dama. No la he visto. Esta serie del ajedrez. Tengo ahí esperando. Sí, hay sin duda, sí. Es una miniserie y hay literatura en esa miniserie. También recientemente terminé las 3 temporadas que hay en Netflix de Anne with an E, que es una serie también de una niña pelirroja que sabe lo todo, me decía chicando. Pero que también hay un montón de literatura en esa serie. Pero ojo, yo dije, otra vez, de esas series donde hay mucha literatura, pensaba cuando la estaba viendo.
y se desarrolla muy bien, toca temas muy actuales. Y luego, cuando la terminé, me quedó como mucha nostalgia porque me acabo de enterar que hace unos meses Netflix la canceló. Y la canceló, y luego vi que hay unos problemas de empresas ahí, que hay miles y miles de fans organizados pidiéndole a HBO que por favor adquiera los derechos y la continúe. Y estaba leyendo, mano, que la serie está basado en toda una historia que creó una persona que tiene 8 libros. Y que va desde que Anne tiene, no me acuerdo, la serie empieza cuando ella tiene como 13 años, pero los 8 libros que están escritos ya terminan toda la historia completa hasta que Anne cumple 50 años. Yo digo, o sea que aquí faltarían como 15 temporadas más o menos. Tal vez por eso ya no quiso Netflix. Pero no sé. Ya me hiciste recordar a Misery, la película, el libro de Stephen King, sí, del cual se hizo película, que también trata una saga de Misery. Hay que secuestrar al CEO de Netflix para que obligarlo a que siga haciendo algo. Quería romperle las piernas, ¿verdad? No sé si les parece que Better Call Saul también tiene literatura. No sé si la han seguido. Sí, yo sí la he visto y vi la última temporada y sí, para mí sí también tiene mucha literatura. Bojack. Bojack, buen ejemplo. Para hacer una serie animada, sí, totalmente. Con una historia muy adulta y diálogos también. Yo siempre digo que es la serie con más inclusiva de la historia. Porque te metió a todo. Tenés un caballo, güey. No, y tenés a los peces y la tenés gata. A venados y un caballo deprimido, vos. Tenés un caballo, pero nadie había pensado en los caballos deprimidos hasta que voy a color deprimido. Ajá. No, pero sí, cabal, yo no sé ustedes por qué razón llegaron a Bojack, pero yo no me esperaba que voy a terminar haciendo eso. Y hablando justamente de desarrollo de personajes y cómo un personaje puede evolucionar, mi personaje favorito de BoJack Horseman es Mr. Peanut Butter. Y es mi favorito porque los primeros capítulos de la serie era como que, ya, o sea, yo con mis prejuicios, de todas las series que he visto, entonces, Mr. Peanut Butter, etiqueta de que es el pendejo que siempre se va a querer ser el gracioso. Ok, este es tal y tal, esta es tal y tal. Pero no, o sea, Mr. Peanut Butter termina siendo otra cosa y terminas descubriendo con el paso de las temporadas que detrás de su aparente humor y aparente positivismo perpetuo sobre la vida se esconde una personalidad infantil que no ha madurado y que le tiene miedo a la vida en sí, ¿no? Y que eso lo hace que se ponga un montón de caparazones encima. Y de repente te suelta frases como que no estés pensando en los problemas, o sea, todo esto se trata de seguir viviendo, olvidarte que te vas a morir y un día te vas a morir. Un momento, este perro está diciendo esto en serio. Entonces, para mí es literatura porque tiene evolución de personajes. Pero fíjate que Mr. Peanut Butter, yo al principio lo vi como el personaje que se evadía, pues, como muchos de nosotros, que se evade y pues para no vivir tan atrapado como lo hace Bojack, porque al final Bojack es alguien que no supera sus vergueos personales, es alguien que no supera también su fama pasada, porque ahí lo tenemos viendo una y otra vez su misma serie. Pero entonces Mr. Peanut Butter nunca se me hizo a mí tan pendejo, sino como es alguien que bueno, la vida es así, pero yo elijo hacerme el maje y como decir, a vivirla y que no que no me duela tanto la vida, sino que hacer algo llevadera y pues la llevo así y ya está. Igual con, ¿cómo se llamaba el que vivía con Bojack? Todd también se me hace un personaje así, solo que obviamente es un personaje que también se queda como, pues sí, no evoluciona mucho dentro de lo que la serie le da, pero es alguien que también vive evadiéndose de la realidad, cosa que siento que Bojack no evade, pero por lo mismo que no puede evadir, no supera, no avanza y vive eternamente atrapado en su círculo de drama y de miseria. Hay que hacer un podcast sobre Bojack Horseman.
Sí, es que sus Y personajes sí dan para hablar, fíjate. digamos. Pero cuando vos empezás a relacionarlos con ciertas cosas de la vida cotidiana. Pero de nuevo, ¿va? Porque uno así ve la vida y anda buscando esas cosas ahí. Bueno, ya está jodido. Ajá. Sí, y yo Como creo que lo mismo con House, digamos. Siempre. Con House, a mí me Ajá. encanta House por lo mismo, ¿va? Sí. El oscuro Foreman. De hecho, Oigan. con Gerson tengo una duda. Cuando yo mencioné Ajá. House en el podcast pasado, dijo, ay, ese personaje o esa serie, ¿por qué es que no te gusta House, Sí, Gerson? yo me quiero quedé, esa respuesta. Yo me quedé así como que, Gerson, no digas eso porque Ambrosio está a punto de comenzar a hablar sobre lo mucho que ama House y Sí, Gerson ahí, pero- personaje de mierda. así Y como eso que, pero me quedó grabado. Dije qué yo, le voy cagada. a preguntar a Gerson por qué, ahorita es cuando va. No, Sí, ahí se queda. No, no, Gerson, yo no te tengo por pusilánime a vos, decime por qué. La Clásico. presión, no es presión, va, pero Ah, Así se va a quedar. pues sí, Ah, hombre, No diré nada. si aquí No, no hombre, nos vamos decís, a o sea, ofender. yo soy consciente que hay gente que no le gusta House, pues sí es normal. No, así está bien. No, de veras, No, de veras. es Le que, cae es que mal la eso es gente lo que abusiva. tiene, ¿no? O sea, al final de cuentas es lo mismo con los libros, va, de repente Exacto. hay personajes que pues, son muy queridos y luego decís como que pues en realidad no, hay otros personajes también que pasan desapercibidos y para algunos terminan siendo como sus favoritos, va, eso también Por cierto, suele pasar bastante. una serie de la que se hablaba mucho y se generó mucha expectativa y la gente la alababa mucho era Rick y Morty. Yo apenas vi un par de episodios de la primera temporada, no sé ustedes si llegaron a ver más o qué opinión tienen sobre la serie. Es loquísima esa onda. A mí, o sea, a mí me gusta. No he visto la última temporada. Me gustó mucho, pero sí, es loquísima. Lo que tiene la serie es que es bizarra, ¿eh? Es súper creativa. O sea, se nota que la Mara que escribió eso, tiene un humor hermoso. O sea, me gusta su humor, pero también es una serie que no, tampoco te terminas quedando como con altas cosas de ella. Es como meterte algún tipo de droga que te haga pegarte tu viaje así feo de 5 minutos Ujú. y ya ahí saliste y ya está. Vamos. Lo cual No te da la pálida vos. me parece que es una muy buena serie. Pero tampoco me quedé así súper enganchado. Fíjate que los episodios que yo vi, sí encontré buenos diálogos, pero como que los diálogos van como que en metralleta, va uno tras otro, Exacto. no te da tiempo para decir, puchica, qué buen diálogo. Cosa como sucede en Bojack, que la serie es un poco más lenta y vos sí puedes extraer esos buenos diálogos. Y otras series también te dan lo mismo, pero en Rick and Morty no, es como metralleta tras uno otro, y cuesta ir sacándolos. Pero sí, está entretenida, no la he llegado a ver tan así a profundidad y casi que como que estudiando, no solo esos pocos episodios. Sí, ¿sabes? Una serie que adoro yo con mi vida es Fargo. Me gusta muchísimo. Yo vi la primera temporada, esa sí fue recomendación tuya. Ajá, la primera es muy buena, está directamente basada en la película de los hermanos Coen. Ellos son productores ejecutivos, de hecho, de la serie. Ajá, exacto. Ajá, pero la serie terminó agarrando la esencia de la película, ¿va? Y la esencia de los personajes de los Coen, que tipos perdedores viviendo en su miseria, pero también cosas bizarras también, un montón de cosas absurdas, humor negro, una narrativa chingoncísima. La tercera temporada estuvo espectacular, ya salió una nueva, solo que se estrena tardísimo en Netflix, pero ya está, estoy esperando que termine, no sé si ya te habrá terminado también para descargarla. Pero Fargo es muy buena, esa serie que te ofrece algo distinto, ¿va? O sea, es algo que no vas a encontrar en otra serie común y corriente. Fargo te lo da. Así en lista otras, de repente, me parece que es un muy buen ejercicio literario también lo que hacen con The Crown. The Crown no la he visto. Acaba de estrenarse la nueva temporada. Es un ejercicio de documentación, de creación y desarrollo de personajes también muy bueno. De interpretación, creo. Las chicas del cable, ¿ya la vieron? Me la recomendaron por ahí. Fíjate que no la he visto. Me dijeron que era muy buena, su serie española. Que no era tan buena.
Que sí Me era interesaba anime. una española que se llama Elvira Sarda, ¿no? Me interesaba una serie española. Que se acabe el podcast ya Las, otra vez, ¿verdad? las mira. declaraciones del señor Sí, Jiménez no ¿verdad? son las declaraciones de Sin Pasaje Podcast. El tiempo entre costuras, vas a decir. Yo vi un par de episodios de esos. No, hay una que, no sé si estoy cruzando, pero medio he visto a veces unos extractos en donde, no sé si se llama el Ministerio del Tiempo, creo yo, pero Sí, es hay Mara una que de esas. viaja al pasado y creo que hay unos capítulos donde van y se encuentran con este poeta español, ¿cómo se llama el que fusilaron? García Lorca. Se encuentra con García Lorca y luego como que llevan al futuro a García Lorca y lo ven y él se da cuenta de que están cantando uno de sus poemas y él dice algo así como que está llorando y dice gané, dice al final, así como, o sea, me fusilaron, pero mi poesía mi sobrevivió en el poesía tiempo sobrevivió, y todo, cabal. entonces yo les gané, ¿va? Y se pone, ese extracto lo he visto, pero también he visto de otros y como que se encuentran con ese tipo de personajes del pasado. Yo creo que se llama El Ministerio del Tiempo, le he llevado ganas, pero no, siempre se me olvida, no sé si estará en Netflix, pero siento que ahí hay a haber algo interesante, creo. Ahora que mencionabas eso de Fargo, me estaba acordando yo también. Bueno, porque Fargo surge a partir de. Se vuelve serie a partir de una película. Pero de otra que volvieron a hacer series del Crepúsculo al Amanecer. No sé si te acordás. Sí. Pero La eso hicieron sí. serie también. Sí, Netflix. No sé si quisiera verla, la verdad. No la mires. No, No la no, mires. O no. sea, es que realmente hay películas de las que ya no se puede hacer una serie. Pues, o sea, la No. película ya Ahí era le todo. metieron todos. ¿Y Robert Rodríguez la dirige siempre o no? No, él es productor ejecutivo también, pero no la Ah. dirige él. Sí, pues no. Si no tenés a Salma Hayek, si no tenés a Harvey Keitel, si no tenés a George Clooney, si no tenés a Quentin Tarantino, Ajá. si no tenés a... ¿Cómo se llamaba esta? La eterna joven Louise Lewis, creo que era Louise Lewis, algo así. Oh, no me acuerdo, la que hace de hija de Harvey Keitel ahí. Ahorita también otra cosa que me llama la atención. Mira, dos cosas así puntuales. Uno de los grandes apogeos que ha tenido las series y donde se muestra también es que mucha mara, actores y actrices que antes para ellos hacer series era rebajarse a la pantalla chica, ahora, o sea, era solo cine, ¿va? Era lo que buscaban, pero, y por ejemplo, yo quería saltar rápido de la pantalla chica a la pantalla grande, y ahora hay mucha mara que donde se ha hecho su carrera es justamente en la pantalla chica, ¿va? Por ejemplo, yo miro a Jon Hamm de Mad Men, yo siempre voy a pensar en Donald Draper, ¿va? Y la mayoría del mundo, y es televisión, pero hay mucha mara, grandes directores de cine incluso, que se han metido a hacer sus series porque les ha gustado. Y luego siempre Stephen King, por ejemplo, siempre habla de cuáles son sus series favoritas. Por ejemplo, a Stephen King le encanta La Casa de Papel y ha recomendado que la miren en su idioma original con subtítulos. No sé, pero a él le gusta mucho La Casa de Papel y varias series así de terror. Me sorprendió mucho que Margaret Atwood, que obviamente, miren, hablando de libros, hablando de series y libros, Margaret Atwood con El Cuento de la Criada y con Alias Grace, creo que se llama, ¿sí? Una miniserie también, Alias Grace. Obviamente está metida ahí todo, pero Margaret Atwood es re fanática de Game of Thrones. Entonces, y lo menciona, me imagino yo, estoy casi seguro que de sus primeras temporadas. Pero, porque para una narradora como ella, así. Pero entonces toda esta mara se ha ido metiendo. Miren The Umbrella Academy, por ejemplo, no la he visto. Sé que es como una especie de superhéroes también de Netflix. Sé que es muy famosa la serie, pero me llama la atención que el creador de Umbrella Academy es el Gerard Way, ¿va? El cantante de My Chemical Romance, de la banda esta muy famosa hace años. Ajá, no, Gerard Way es el creador de Umbrella Academy, man. Y es que, ¿qué? Entonces tanta mara se está metiendo al tema de las series y se ha ido metiendo porque es lo que hay que hacer ahora. Y eso inevitablemente te trae a genios creadores como Vince Gilligan y toda esa mara, ¿vos? Que y es que también Nick Pizzolatto te da un montón de pues o sea, las series te permiten hacer muchas cosas, pues con las historias, pues, la cantidad de episodios puedes manejarlos y decir, mi historia se puede contar en 6 episodios, pues en 6 se hace ya, una miniserie de una temporada y 6 episodios y ahí está todo.
no como te decía antes, ¿no? Que antes tenían, a fuerza, antes tenían que ser 24 episodios por temporada, porque si no, eso no era una serie. Y ahora ya ha cambiado todo ese tema de estructura y pues tenemos ahí cosas geniales como True Detective, la primera temporada de 6 episodios. Sí, yo antes me podía meter ahí sí que 10 temporadas con 20 capítulos y me los pasaba y todo, pero ahora desde hace algún tiempo ando en una fase ahí de buscar miniseries. Y así ando yo también, entre menos Ajá. episodios mejor. Y no es Sí, por una cuestión de que uno no lo quiera ver tanto, sino como, yo no sé si es porque hay tanto y querés ver más, exacto. o porque ya cada vez... Ajá, exacto, yo creo que eso es, ¿no? Que porque entre más... Por ejemplo, con Grey's Anatomy yo quería verlo, pero ahora con tus comentarios ahora ya no sé si voy a querer verla. No, yo estaba chingando. Aclaro que yo no he visto Grey's Anatomy, No, pero bueno, pero acá yo no le he visto, lo aclaro. no, Nada más hice el nada. comentario porque No. la mayoría de Mara que yo veo que estudia medicina siempre comparten cosas y imágenes meras románticas relacionadas a Grey's Anatomy. Entonces, No, era pero broma, así que míralo. No sé, por vos, ejemplo, pero así había mala leche ahí. No, entonces hay lo que por ejemplo, espérate, hay un capítulo donde hay digamos, la encargada de los residentes es una mujer de color y le toca operar a un tipo con una esvástica en la espalda. uh-huh. Y es gracioso porque está con el enfermero y le dice, ¿verdad que para poder operarlo y salvar la vida tenemos que cortar justamente donde está la esvástica? Y se le queda viendo el enfermero y le dice que sí, cosa que pues no era justamente necesario, pero se ve, o sea, la toma es el cómo una mujer negra corta una esvástica. Lo simbólico ahí, cabal. Exacto. Entonces hay cosas interesantes en la serie y más por esas cosas es que me gustan, lo de los médicos. Pero fíjate que Los médicos arruinan la serie, pues igual ha pasado con House, man. Yo la veo por otras cosas, pero ellos por las enfermedades, sí, porque sí, Claro. que se ponen a analizarlas, de que sí es cierto que Y- tienes enfermedad, Ajá, ¿no? pero Diagnostican deja al eso, personaje. si es funcional o no en la vida real. Pero fíjate que viéndolo bien, también mucha Mara, es cuestión de gustos, va, obviamente, pero no todos nos vamos a poner a criticar la calidad cabal de una serie, va. Creo que la mayoría de la Mara, aunque sea una serie donde puedas hablar mucho de su calidad y todo, puede que tengas otra razón por la cual la ves, no necesariamente la calidad, va. O sea, y lo noté con lo de La Casa de Papel, por ejemplo, o sea, yo critico mucho las últimas 2 temporadas que me parece que se pasaron por el trasero varios de los elementos narrativos que habían construido en las primeras 2, y para empezar ya me parecía que era innecesario hacer otras 2, pero entiendo, o sea, al final tenían millones de fans y se podía sacar más pistillo de ahí, pero sí conozco mucha Mara que es re fan absoluta, pero es ese fanatismo por una serie en donde no les cuestiones algo sobre la serie porque se van a enojar con vos, ¿me entiendes? Pero a lo Entonces, ya mejor hay un también ha sido apego a como los que personajes. ha sido como que su serie con la que empezaron a iniciarse en el mundo de También. las series o qué sé Tienes yo, bueno, razón. entonces la Mara se enajena ahí un poco. Sí, tenés razón. Además, digamos, todos tenemos el mismo acceso a contenido, pues. Sí, cierto. Cabal, porque por ejemplo, como les decía, ¿verdad? Yo vi uno que otro episodio de Twilight Zone cuando ni sabía que eso era una serie, pues, o sea, yo lo miraba porque me llamaban la atención las historias, y también con los Expedientes Secretos X, también lo mismo, que ya huevo el tema de todo esto, el fenómeno ovni, y me gustaba, y llegó un tiempo donde ya me dejó de interesar todo esto, y pues como que ya le perdí también mucho gusto a la ciencia ficción, que durante época de mi infancia y adolescencia, lo que era el cine de terror y ciencia ficción era como mi mera mata, pero después vino un corte y ahora ya me centro totalmente en historias un poco más dramáticas. ¿Sabes qué me pasa a mí últimamente? Y por eso me empecé a buscar. Bueno, también me ha estado costando en los últimos meses concentrarme en contenidos, pero eso es una razón Te aparte. entiendo, hermano, te entiendo. Muchísimo, a vos concentrarme, y tal vez de ahí también viene más el interés por miniseries, pero el tema es que empecé a hacer ciertas conversiones sin querer, fíjate, hubo un mes, no me acuerdo cuál fue, no sé si fue mayo tal vez, en donde leí así libros, pero a lo bestia, o sea, loquísimo. Y recuerdo que le comentaba a Gerson que logré leer, digamos, 10 libros ese mes completos, y luego me quedó la espinita a vos, que
para leerte un libro así, digamos, no sé, 200 páginas, la cantidad de horas que necesitas, o sea, no son muchas, vamos. Puedes leerte lo que 3 horas, tal, no sé, menos, o máximo 4 horas, dependiendo en qué lapso leas y si lo haces de corrido, obviamente. Pero luego me puse a pensar en algún momento, me voy a ver una serie que tenga 12 capítulos de 1 hora cada uno, son 12 horas. Entonces ahí me podría leer 3 libros, por ejemplo. Entonces mejor voy a buscar miniseries que saquen más el jugo a lo narrativo en lo poquito que duran y que no metan demasiadas cosas tal vez un poco innecesarias, ¿va? Y por eso ahorita ando en busca de miniseries, pero no veo muchas, por cierto. Ahí sí saben, ahí me recomiendan. Así me fui a topar con El Espía, por ejemplo. Esa de Gambito de Dama también es miniserie, y otras por ahí, va. Si saben de algunas, me recomiendan, porque eso ando buscando. Y sí, las yo películas, igual. obviamente. Hay una serie, no sé si ustedes vieron, hay una serie de series que se llama La historia de un crimen, pero hay varios crímenes de los cuales hicieron serie. Ah, Entonces, sí. yo creo que te la había mencionado, Pablo. Crímenes Americanos me había dicho que se llamaba algo así, ¿no? Y ahí La que yo abordan. vi y Y que ahí me abordan. encantó. Y ahí American Crime abordan. Story, donde Eso, sale eso. O.J. Simpson. Eso, y ahí empieza, la historia del papá de las Kardashian que lo representa a ese tipo, ¿no? Ross de Friends. Él es. No, de la que, pero es que, bueno, no sé si de ahí habrán sacado la idea, pero digamos, hay la historia de un crimen Colosio, que es Colosio, el mexicano, el político mexicano, Ajá. y ahí, digamos, estudian como las perspectivas de su crimen, ¿va? No te dan una conclusión exacta, pero de eso se trata, ¿va? Estudiar como el ámbito, el contexto donde se dio el crimen y ver qué posibilidades hay. Pero Ok. esa no la he visto. La que sí vi es una que se llama La historia de un crimen, Colmenares, que es en Colombia, en Halloween, a un tipo que lo matan. Y viene y la serie trata de ya toda la gente que está con el investigador y los interrogatorios y todo. Y justo cuando van a llegar a una conclusión sobre quién lo mató, ¡pum!, cortan. Y entonces comienzan a interrogar a otro que va dando su versión. Y cuando ya va a llegar al final, ¡pum!, cortan. Y así con varias personas. Entonces son 8 capítulos. Pero sí logra mantenerte ahí interesado en quién fue el que lo mató, ¿va? Pero el crimen sigue abierto porque no hay una conclusión clara de quién mató al tipo. Entonces, Okay. sí se me hace como bastante interesante ese asunto, siempre llegando al tema de la literatura, porque digo yo, o sea, cómo llegar a trabajar una historia así, de manejarlo del tiempo a lo de volver a comenzar, y es básicamente tener un buen guión, va. Sí, Entonces, para mí, en cuanto a volver a lo mismo de la literatura en las series, sí es como la base fundamental tener el guión bien estructurado, ¿va? No sí, como el de Sin Pasaje. pareciera ser, cabal, Sí, no pareciera tanta ser estructura. Por eso llevamos ya, ¿cuánto llevamos ya, Manuel, de Como tiempo? 14 horas seguidas. hora y Vamos a media. superar ahorita a mi gala. Pero recordá, bueno, estaba recordando, mejor dicho, con lo que decía Ambrosio, que esa serie que decís se me hace como American Crime Story, pero versión Latinoamérica. Me llamó la Exacto. atención, le voy a pegar un ojo porque las que conozco de American Crime Story, la primera está basada en el caso de O.J. Simpson, la segunda creo que es la de Versace, ¿no? Donde sale Ricky Martin actuando como pareja de Versace, ajá. Pero cabal abarca ese tipo de casos, vaos, pero más de por allá. Y estos parecen ser más de por aquí. Hablando de cosas de por aquí, hubo una serie que yo en su momento intenté ver y ya no seguí, no me acuerdo por qué, medio vi el primer episodio, pero está centrada en Cuba. La historia se supone que se desarrolla en La Habana. Se llama 4 estaciones La Habana y solo tiene 4 episodios. No sé si ya la vieron o van a ir a hablar. Pero ese está en Netflix. Sí, está en Netflix. Sí, no la he visto, pero se me pasó por ahí. De hecho, no sé si la agendé, creo yo, la enlisté, pero no la he visto.
Y sí fue la producción, sí fue en La Habana, Cuba. Está interesante ese dato. Una recomendación también que va relacionado a literatura, solo que tal vez a literatura más de lo cotidiano, es una serie, esta la vio Gerson, que se llama Modern Love o Amor Moderno. Es de Amazon. Bueno, de repente no es algo así súper exigente, digamos, pero es algo bonito. O sea, si de repente estás así como que quiero ver algo más light, pero no por más light que no tenga calidad. Modern Love son historias chiquititas. Sale Anne Hathaway. Sí. Son historias pequeñitas. De hecho, ese es uno de mis capítulos favoritos porque ella es bipolar y de eso se trata. Y fíjate, pues, cada capítulo, ojalá tenga más temporadas, de hecho, está basado en una columna que justamente así se llama, del New York Times, que se llama, creo que sí se llama también la columna Modern Love, en donde la gente, o sea, la gente común, digamos, cuenta o manda escritas sus historias de amor, vamos, cosas que les han pasado, pero no son como las historias de amor más clichés que te puedas imaginar, sino que sí existe una variedad de historias que tienen su toquecito, y no siempre es un amor romántico, vos, puede ser un amor más abierto también a otro tipo de cosas relacionado con otros temas, y está bien chingón. Y digo, lo comparo en este caso porque pues al final es gente escribiendo y contando sus historias, y de ahí las tomaron para volver la serie. Como ejercicio me parece muy bonito. En fin. ¿Ibas a decir algo, Verso? Ya nos vamos porque tenemos que ir a cenar. No hemos cenado. Nos vamos, sí, el sacrificio que hacemos. Pero Por cabal, culpa hoy de teníamos Carlos, que nunca es estructurado puntual. un podcast de 1 hora 45, entonces estamos cumpliendo con eso. Lo único con lo que cumplo. Y ni así. Lo que cumplo, sí me imagino, man. Qué maldito. Ya va a pedir que quiten Qué eso. farsante. The Man in the High Castle de Amazon, ¿se acuerdan? Si los nazis hubieran ganado, ¿qué hubiera pasado? Esos ejercicios de creatividad me parecen muy buenos. En fin, cortémosla porque si no nos vemos. ¿Algo más que quieran agregar, jóvenes, antes de cerrar por hoy? Nada, lo que había que para agregar era las series que recomendamos ahí. Sí, ya eso quedaría como un buen vergas, cierre ahí. Sí. Ay, recomiéndenos series. Si el tipo de Singapur que nos escucha sigue aquí todavía, que nos escriba por ahí qué ven en Singapur. Vean The Wire. Hagan eso. Por Si favor. no han visto una serie así, quieren ver una serie de unas 5 temporadas o te quieren dedicar tiempo a una serie, vean The Wire. Definitivamente no los va a decepcionar. Más allá de lo que dijo Carlos de que era como un ensayo, pues sí, pero es que no realmente es algo tan como que ustedes vayan a ver un documental. No, la serie tiene acción, en la serie hay pues, asesinatos, o sea, hay personajes muy bien creados, pero nosotros la describimos como un ensayo pues, por otras referencias, pero vean The Wire y van a sentir que es Guatemala o México o qué sé yo, El Salvador, Honduras, cualquier país latinoamericano. Y yo también les diría como conclusión que exploren otras opciones. La verdad es que a veces uno se encuentra con joyitas muy buenas. Es decir, más allá de los catálogos de Netflix, Amazon, HBO, Hulu, Disney Plus, más allá de esos catálogos, vale la pena explorar. Por ejemplo, quiero ver qué series están viendo en Dinamarca, quiero ver qué series están viendo en Rusia, no sé, no por mamones, aunque tal vez un poquito, pero es por ver, de repente uno termina encontrándose con cosas que no olvida después, y ya van a ver que iban a andar de mamones. Te recomiendo una serie rusa que me vi hace una serie eslovaca que me vi, pero pasa, pero sí se encuentra una con serie cositas japonesa que uno que no Un olvida. dorama, va. Un dorama, cabal, les iba a decir, pero mejor dije serie japonesa para Serie japonesa, un dorama. Pero eso, exploren otras opciones, pueden toparse con cosas geniales, que es lo mismo como con los libros, ¿va? En fin, eso. Solo no miren narcoseries. Exacto. ¿No miren qué? Narcoseries. A menos que sea Narcos de Netflix, porque ese es muy A bueno. menos que sea El cartel de los sapos, porque esa es una muy no seas buena mamón. serie. No, Ese es Ambrosio una muy- nunca me Jimenito. convenció de ver el cartel de los sapos, porque Jimenito. no mames. No, el Deberías cartel de los verlo. sapos es una muy buena serie. Hay literatura ahí.
Ahí cortan esto antes de que lleguemos a hablar del cartel. No, eso es broma, eso es broma. Es una muy buena serie, dale la Siempre lo oportunidad. Estás muy... ¿Qué? O sea, yo no sé, porque pensás que no sé por qué no la querés, ¿por qué no la querés ver realmente? La verdad me creé mis prejuicios en su tiempo porque veía mucha mara en Facebook ahí como que mírame, fierro, pariente, soy del cartel de los sapos, no sé qué, esa mara viendo Hay que ver viendo una la cosa con la telenovela. otra, pero La serie sí te muestra toda la estructura, principalmente del narcotráfico en Colombia. También cómo es, o sea, Como la Narcos de Netflix. pues sí, pero es que el cartel de los sapos para mí está mucho mejor que Narcos de Netflix. Ah, ok. Porque sí, o sea, el cartel de los sapos es post muerte de Pablo Escobar. y si se adentra. Y te Como muestra Narcos 2 de Netflix. Necio, cero. No, son pero, bromas. o sea, más allá de eso, pues sí, ¿verdad? Las estructuras que se van formando, como también los mismos ¿Cómo narcos, cuando crecen? ya quieren zafarse de ese mundo, pues empiezan a negociar con la misma DEA. O sea, te muestra todo eso, las negociaciones que los gringos se hacen y venden. modo, ¿verdad? Porque los gringos al final, ese es su lema de no negociamos con terroristas, es paja, ¿va? Esos tipos viven haciendo negociaciones ahí con los de A ver perfil quién más bajo, entrega obviamente, otro. exacto, con los de perfil más bajo para llegar a los que están más altos. Pero es una muy buena serie, yo sé que está muy estigmatizada por ser una serie colombiana y de narcos y todavía hecha en Latinoamérica, pero es muy buena serie si la miras desapasionadamente, claro. Vean Metástasis, la versión latinoamericana de Breaking Bad. Pero es que ahí existe una versión original, pues en que el cartel de los sapos no hay No, eso. hombre, no, estoy chingando nada más, sí. Pues hay una lata de chinga tu madre sobre la mesa. ¿Por qué no te sirves? No, de repente le doy una oportunidad. Ah, pero mira, no es una de esas series que tienen 500 episodios, ¿no? Porque esa es otra cosa también que pasa. Las series que son No. vendidas así a forma como a canales que suelen tener telenovelas, porque se la pasaban en Telemundo. Yo Suele la vi tener en un los 60 vergasal de capítulos. capítulos. ¿Cómo? Ajá, por ahí. Como 60 capítulos. Ah, bueno, no son muchos. Tal vez algún día cuando ya esté viejito yo en mi, No seas en mi mamón. mecedora. Escucha, En mi mecedora virtual. Seas Cuando ya sea un mamón. holograma, yo ya he metido mi mente en una computadora. Voy a procesarlos todos en poquito tiempo. a lo Matrix. Ya, Con tu cerremos. inyección, con Desvariando tu mejor. vacuna rusa. Ya terminamos aquí. Sí, sí. Bueno, Feliz ya, noche, corte, jóvenes. feliz Nos vemos noche. la próxima Nos vemos semana. Dios, pues, la semana. Dios, Sí, Dios. pasaje. Bye, 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 bye. Dios.